Buenas noches. Espero que me escuchen bien y si no me avisan, atrás sobre todo. Bien, lo que se me ha encargado, el tema que se me ha encargado es un poco vasto, amplio, el ser humano, Jesús y los bienes de la creación. Y entonces prefiero, para no alargarme demasiado, utilizar el PowerPoint y entrar en materia de una vez. Entonces, el tema el ser humano, Jesús y los bienes de la creación. Y voy a dar algunas ideas que pueden hacer comprender el resto y que van a ser como leitmotiv de lo que voy a decir después. La primera es que ser cristiano es seguir a Jesús y solo podemos seguir a Jesús si Él fue igual en todo a nosotros, como dice la carta a los Hebreos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si Jesús no ha sido un ser humano o ha tenido algo absolutamente esencial y que no sea igual a nosotros, entonces el seguimiento de Jesús es imposible. Y por otra parte, ser cristiano es clarísimamente seguir a Jesús. Entonces, esta idea creo que es importante. Hay una salvedad que la veremos después, pero es textualmente lo que dice la carta a los Hebreos, que fue en todo igual a nosotros. Y además es, aunque mucha gente no lo tenga claro, dogma de fe, la humanidad de Jesús. En segundo lugar, otra idea es que ser cristiano es ser auténticamente humano, ser radicalmente humano. No es otra cosa, no se agrega nada a lo que somos, sino a lo que se nos lleva es a realizar nuestra vocación humana hasta el fondo. Por una razón además muy sencilla, muy simple. Si Dios nos ha creado como somos, lo que quiere es que seamos como Él nos ha creado. Entonces seamos coherentes con eso que Dios ha hecho con nosotros al crearnos. Ser fieles a nosotros mismos, de alguna manera, es ser fieles a Dios. Y eso ayuda mucho a no complicarse la vida más de lo que ya es. En tercer lugar, es que en la actualidad solo se es cristiano si se es revolucionario. Faltó un es. Eso lo ha dicho hace poco el Papa actual, que actualmente solamente se puede ser cristiano si se es revolucionario, lo cual parece demasiado osado, ¿no es cierto? Pero claro, lo que quiere decir, yo creo, en el fondo, es que ser como Jesús, y Jesús fue un ser siempre insatisfecho. Si ha habido a alguien que ha sido revolucionario para todas las épocas, ha sido Jesús, ¿no es cierto? Porque ha puesto en cuestión todo lo que nosotros damos por sabido. Y eso es importante que lo tenemos claro. Y también puede servirnos de guía el texto de Colosenses 3:3, que dice que el secreto de nuestra vida está escondido con Cristo en Dios. De alguna manera, esta frase resume todo lo que voy a decir. Que el secreto de nuestra vida, es decir, lo que en nosotros está, lo descubrimos en Cristo, y en Cristo descubrimos a Dios al mismo tiempo. En Cristo descubrimos lo que somos nosotros y descubrimos a Dios, como veremos después. Pasada esta introducción, si cualquier cosa que quieran aclarar, vayan apuntando y en las preguntas la aclaramos. Porque sospecho que habrá... Bueno, entonces la primera parte va a ser, perdón, me he pasado demasiado rápido, el ser humano como enigma y el misterio de Jesús. Primero nosotros como enigma. Realmente, la única manera de conocernos es vernos a nosotros mismos como una pregunta. El hombre siempre es una pregunta no totalmente respondida. Se pueden decir una cantidad de cosas sobre lo que nos califica como ser humano, vamos a verlo después, pero finalmente nunca se puede acabar de definir al ser humano, porque el ser humano es un ser por esencia indefinible.
porque siempre puede ser más de lo que es. Siempre podemos ser más de lo que somos. Entonces siempre somos un enigma para nosotros mismos y es bueno además que los otros también sean un enigma para nosotros. Es decir, que no los encasillemos, sino que siempre sean una sorpresa para nosotros. Y eso es bien importante. En segundo lugar, somos una gran pregunta, como decía ya, y para descubrir lo más profundo de nuestro ser debemos mirarnos como interrogante, no darnos por ya conocidos, sino siempre saber que podemos descubrir más cosas en nosotros de lo que ya sabemos, por más que tengamos la edad que tengamos. Y esto es importante, ser siempre una sorpresa para nosotros mismos y que los demás sean una sorpresa para nosotros. San Agustín ya decía, me he convertido en una gran pregunta para mí mismo. Y eso fue justamente al descubrir a Cristo en su vida, ¿no? Cuando San Agustín descubre a Jesús en su vida, se da cuenta que él viene a ser una gran pregunta que necesita, pero que necesita una respuesta, ciertamente, ¿no? Nos vamos entonces ahora a preguntar en el curso por Jesús y por nosotros mismos respecto de nuestra humanidad. ¿Qué decimos cuando decimos que somos realmente humanos? ¿Y qué decimos cuando decimos que Jesús es plenamente humano, igual en todo a nosotros? Para eso es necesario desarrollar una capacidad de maravillarnos. Eso con lo que comenzó el gran pensamiento griego, ¿no? La capacidad de admiración, de no acostumbrarnos a las cosas, de no dar por sabidas, sino fomentar en nosotros la capacidad de maravillarnos, de sorprendernos, de descubrir cosas. Eso me parece que es bien importante, si no, nuestra vida está casi acabada. En segundo lugar, voy a hablar de 3 características fundantes del ser humano. Como he dicho, hay muchas cosas por las cuales se ha definido al ser humano, ¿no? Conocemos, por ejemplo, la definición famosa de Aristóteles: el hombre es un animal racional, el hombre es un animal social, ¿no? 2 definiciones muy tradicionales, pero pues se han dado cantidad. Le podemos decir, además, sobre las 3 facultades de las que se habla del ser humano, ¿no? Que el hombre es un ser inteligente, que es un ser libre, que es un ser capaz de amar, etc. Pero hay 3 características que yo creo que son en las que se fundan todas las demás y que a veces no caemos en la cuenta de eso, y son las siguientes. El hombre es un ser inconcluso, inacabado. Somos seres perpetuamente inacabados. Los animalitos nacen prácticamente ya terminados. La naturaleza los termina. Genéticamente vienen totalmente definidos. El ser humano no. El ser humano nace, curiosamente, podemos decir, antes de tiempo. Y si quieren provocativamente, nacemos como pequeños abortitos, que necesitamos de la matriz sociocultural para terminar de hacernos. En realidad el ser humano se aprende y se enseña a ser humano. O sea, cuando nacemos con una cantidad de posibilidades, y la gran cuestión que está en juego acá es que nacemos inacabados porque nosotros mismos tenemos que hacernos. La naturaleza no nos hace. A los animalitos, a las plantitas, la naturaleza los hace, los termina. Al ser humano no. Y ese es el gran privilegio del ser humano. Que él puede y tiene que terminarse a sí mismo. Ahora, es el gran reto también. Muchas veces, como dice por ejemplo Erich Fromm, tenemos miedo a la libertad, tenemos miedo a tener que hacernos. Preferiríamos ser como un perrito, una plantita que ya está totalmente definida y no tiene problemas. Este es un problema.
que tenemos que resolver. El ser humano es un problema que hay que resolver y cada uno tiene que resolver su propio problema. Y entonces por eso es que tiene que desarrollar, como la naturaleza no lo termina, él tiene que desarrollar entonces la inteligencia, la libertad, etcétera, para poder terminarse. Entonces el gran privilegio del ser humano, el que como es inconcluso y no lo termina la naturaleza, él tiene que buscar cómo terminarse, y entonces de ahí ha venido la necesidad de desarrollar su inteligencia, su libertad, su afectividad, etc. Entonces, esto que parece un problema, pero es la gran ventaja y la gran maravilla del ser humano de ser seres inconclusos. Y somos muchos en uno. Una segunda cualidad es que somos muchos en uno. Y nosotros hay muchas posibilidades y a veces no las descubrimos. Solamente un ejemplo para caer en la cuenta de esto, que es evidente, creo, para todos. Hubo un momento, sobre todo eso suele pasar cuando acabamos el colegio, que viene el gran interrogante, bueno, pero yo qué quiero y qué puedo ser en la vida, ¿no es cierto? Porque hasta digamos, al final del colegio, prácticamente todas las decisiones importantes las han tomado nuestros padres. Pero llega ese momento en que tengo que elegir, bueno, yo qué quiero estudiar, pero detrás de eso es qué quiero ser, que es lo más importante, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que todos tenemos que confesar que veíamos una serie de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, hay muchachos, yo los he visto aquí en la Católica, que después me han confesado, ¿no es cierto?, que pensaron ser, por ejemplo, primero ingenieros y luego se dieron cuenta que eran más artistas que ingenieros y se pasaron a los vecinos en la Católica, que es artes, etcétera. Pero también han podido ser perfectamente ingenieros. Y entonces hay una serie de posibilidades, y eso hablando solamente de la carrera, ¿no?, en que nosotros ha habido y hay una serie de posibilidades que podemos desarrollar unas y otras no, porque tampoco no podemos hacer todo en la vida, ¿no es cierto? Pero creo que es maravilloso y bonito descubrir que nosotros hay una serie de potencialidades que hacen que podamos ser personas muy diferentes, según nuestra elección. Y ahí es lo que elijo yo ser. Y Dios nos ha dado la posibilidad de elegir quiénes queremos ser, ¿no es cierto? No solamente hacer, ¿no?, como la profesión, etcétera, sino ser como personas, definirnos como personas. Y eso es quizás la obligación mayor que tenemos frente a nosotros mismos, frente a los demás y frente a Dios, ¿no? El definir qué queremos ser dentro de muchas posibilidades. Y en ese sentido somos muchos en uno. Tenemos muchísimos aspectos que a veces desconocemos y que en momentos determinados de la vida hay retos, por ejemplo, que nos hacen descubrir cosas que no tenemos ni idea, ¿no? Y se pueden abrir mundos enteros para nosotros. Por ejemplo, a mí me ha pasado con la música. En mi familia había mucha cultura de lectura. Y entonces éramos todos lectores, y yo salí lector, evidentemente también. Pero no había mucha cultura musical, por X razones. Y además, como tengo muy mal oído, mala voz, entonces yo dije, yo soy negado para la música. Sin embargo, cuando descubrí la música, no para interpretarla ni para ser evidentemente un genio de la música, pero ahora es una de mis mayores aficiones la música. Eso lo descubrí cuando tenía 50 años. Recién, y ahora es un mundo maravilloso para mí la música. Ahora descanso, etcétera, descubro mucho más cosas en la música que en la literatura. Y así podemos descubrir cantidad de cosas en nuestra capacidad de ser muchos en uno. Y algo que puede parecer curioso, somos tan posibles como reales, ¿no? Porque nosotros actualmente en todos nosotros, todos los presentes, hay una cantidad de posibilidades hacia adelante. Y eso es real, pero es real como reto a nuestra libertad. Otro ejemplo también vale. Por ejemplo, en una semilla de naranja, de manzana, y es real eso, toda la posibilidad de ser árbol, fruta, etcétera, ¿no es cierto?, en esa semillita. Y en nosotros está lo mismo.
pero no es por un desarrollo automático o genético, sino es y debe ser fruto de nuestra libertad, de nuestra inteligencia, etc., ¿no? Realidades que por ahora son posibilidades, pero que están llamadas a convertirse en realidades. Como también en lo social, yo soy amigo de las utopías, porque las utopías es lo que ha abierto el mundo a los hombres. Los hombres siempre, aunque se niegue eso, siempre se han realizado, y lo mejor que ha realizado la humanidad es pensando en utopías, es decir, en cosas que parecían irrealizables. Muchos de ustedes espero que conozcan, por ejemplo, los libros de Julio Verne, ¿no? Julio Verne era tomado en su tiempo como ahora sería pues ciencia ficción o menos, porque todavía la ciencia ficción puede realizarse. En ese tiempo la novela de Julio Verne pues realizable, ¿no? El viaje a la luna era un sueño, una utopía total. La mayoría de lo que ha escrito Julio Verne se realizó y mucho más, ¿no? O sea, las utopías son realizables. Si el ser humano no hubiera imaginado cosas que le parecían inimaginables, no hubiera habido el avance humano, ni en arte, ni en letras, ni en ciencias, ni en nada. Vivimos de utopías, aunque a veces los falsos realismos nos tengan presos. Y, digamos, como conclusión de todo esto, somos seres insatisfechos. Esta actitud es la actitud del que desea más y sabe con humildad que no posee la verdad y está en búsqueda. Este tiene, como ven, dos lados que son interesantes. En primer lugar, tanto en lo histórico como en lo personal, podemos constatar que nunca nos contentamos con lo que tenemos. Sea en el aspecto del tener o del ser, pero nunca nos contentamos ni con lo que tenemos ni con lo que somos. Siempre queremos tener más y ser más. Una cosa no está tan buena, pero la otra cosa sí, ¿no? Es bueno buscar ser más. Tener más ya no es tan bueno, ¿no? Somos ya una sociedad de consumo. Y también nos debe llamar a la humildad de saber que no somos dueños ni poseedores de la verdad, sino que es algo que por encontrar. La verdad, y sobre todo la verdad del ser humano, es algo por encontrar, que está en el futuro, ¿no? Que siempre está abierto. Yo espero, por ejemplo, suelo decir que, antes lo decía en el siglo XX, decía, ojalá que en el siglo XXI nos llamen a los hombres del siglo XX esos bárbaros del siglo XXI, del siglo XX, ¿no? Ahora espero que en el siglo XXII nos digan esos bárbaros del siglo XXI que, por ejemplo, hacemos guerras, ¿no? Cosa que espero que algún día lo superemos y nos demos cuenta del error en que estábamos. Bueno, sigamos adelante. Jesús y el enigma del ser humano. ¿Cómo a partir de Jesús se aclara el enigma humano? En el misterio, curiosamente, en el misterio de Jesús se aclara y podemos descubrir nuestro propio enigma y de alguna manera encontrar respuesta a esa gran pregunta que somos cada uno de nosotros. Voy a retroceder por partes. En primer lugar, para esto tenemos que seguir una serie de pasos que me parecen importantes. Jesús no es un objeto de conocimiento o de estudio, sino implica una nueva forma de vida. Perdemos nuestro tiempo simplemente si queremos conocer lo que es Jesús de una manera teórica, podemos ser grandes teólogos, exegetas y no comprender nada de Jesús. La única manera de comprender a Jesús realmente es en el seguimiento de Jesús. Jesús no llamó a que lo conocieran, etcétera, sino a los discípulos los llamó a que lo siguieran en un estilo de vida. A Jesús solamente se entiende cuando se comienza a tener un estilo de vida que es como la tuvo Jesús. Y no estudiando, por supuesto que el estudio es bueno y lo que tenemos ahora es para ir haciendo este camino, pero haciendo un camino con Jesús, ¿no es cierto? De un estilo de vida que es el que nos compromete
y nos hace realmente cristianos. Necesitamos desaprender para aprender. Pablo decía el inabarcable sentido de Cristo. Muchas veces, lo vamos a insistir después, damos por sabidas muchas cosas de Jesús, ya lo hemos encasillado, ya sabemos lo que es Jesús. Jesús es así o no es así, y ya se acabó para nosotros el conocimiento de Jesús. Solamente cuando Jesús nos sorprende es cuando empezamos a conocerlo. Si al leer el Evangelio no nos escandalizamos, es que no hemos entendido nada. El Evangelio nos empieza a decir lo maravilloso que hay en él cuando empezamos a reconocer y decir, pero esto que dice Jesús es un escándalo, ¿no? Recién cuando reconocemos eso, por ejemplo, las bienaventuranzas son una contradicción, ¿no? ¿Cómo se puede decir una barbaridad como felices los pobres? Si justamente son los infelices, ¿no? Entonces, claro, si lo dijo Jesús y lo pasamos así, pues debe ser verdad, pero no lo hemos entendido. Solamente cuando decimos, eso es lo que ha dicho Jesús, es una barbaridad, es una contradicción de todo. Recién empezamos a saber qué significan las bienaventuranzas. Entonces es bueno que Jesús nos escandalice, ¿no? ¿A dónde estoy? Ya, ahora. Estar insatisfechos nos desinstala como estuvo Jesús. Jesús fue un hombre insatisfecho. Es lo que decía el Papa cuando hablaba de nosotros, que tenemos que ser revolucionarios. Es decir, Jesús vivió en la insatisfacción de una sociedad que no ofrecía al hombre lo que debía ofrecerle. Y es lo mismo que pasa en nuestra sociedad. Si nosotros nos sentimos satisfechos, ya propiamente hasta podemos decir que nuestra vida de alguna manera acabó. Lo propio del ser humano es ser un ser insatisfecho, porque eso es lo que nos hace avanzar en la vida y eso es lo que nos enseñaba Jesús, ¿no? A no quedarnos satisfechos y contentos con lo realizado, por más maravilloso que pueda ser. Y ahí me pasé demasiado rápido. Preguntarnos por Jesús es preguntarnos por nosotros mismos, por nuestro enigma. Y eso es lo bonito, como le decía antes, ¿no? Que al preguntarnos por Jesús y lo que dice Jesús y cuál es el estilo al que nos invita, empezamos a descubrir cosas en nosotros. Entonces, en esa sintonía entre lo que Jesús plantea en el Evangelio y lo que nosotros estamos buscando, es que nos vamos realizando como personas y como cristianos. El misterio de Jesús y nuestro misterio. Misterio, ¿qué vamos a entender por misterio? Es una palabra que hay que aclarar, porque muchas veces, además, suele pasar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en catecismo, que un niño pregunta algo así insospechado, y entonces la respuesta suele ser, no te preocupes, eso es un misterio, ¿no? Como diciendo, no tiene solución, olvídate del asunto. Esa es la peor explicación que se puede dar, ¿no? El misterio no es lo que no se puede explicar, sino el misterio es la riqueza de algo que nunca podemos abarcar. Por eso quizás de las cosas mejores que se dice sobre Dios es que es el Dios siempre mayor, ¿no? Siempre es mayor de lo que podemos imaginar, y eso es misterio. No porque no podemos explicar muchas cosas, sino porque hay tal riqueza que nunca la abarcamos. Y lo mismo pasa en el hombre. En el hombre hay tal riqueza que nunca logramos abarcar todo lo que es el ser humano y todas sus posibilidades. En ese sentido, por eso Jesús es inabarcable, no porque sea explicable, no porque no sea explicable, sino por cuanto más nos acercamos a Él, más descubrimos. Y eso creo que todos podemos comprobarlo. Más que por vocación, más porque por ciencia, por afición, siempre me interesaba a mí la cristología, es decir, el conocimiento de Jesús. Y cada vez descubro que menos sé y más tengo que saber y más descubro sobre la figura de Jesús. Y esto es lo bonito y es lo
lo impresionante también. Y debemos preguntarnos por el misterio de Jesús sin prejuicios ni esquemas previos, lo cual es muy difícil. Tenemos primero que reconocer que tenemos una serie de prejuicios, en el sentido neutro de la palabra, sobre Jesús. Como veremos después, que Jesús tuvo que tener tales cosas y no pudo tener otras cosas, ¿no? Y eso siempre se ha dicho, además grandes teólogos lo han dicho, ¿no? Por ejemplo, teólogos en la Edad Media decían pues que Jesús, para ser Jesús y porque era Dios al mismo tiempo, tenía que ser el mejor arquitecto, el mejor científico, el mejor todo que hubo en el mundo en todas las épocas. Lo cual el Evangelio muestra que es absolutamente irreal, porque no es verdad, pues, ¿no? Y más bien se decía pues que Jesús no podía ignorar nada. ¿Cómo iba a ignorar si era el Hijo de Dios, ¿no? Y en el Evangelio es clarísimo que Jesús ignoraba muchísimas cosas, ¿no? Y aprendía, por algo, ¿no? Se dice que aprendía y crecía delante de Dios y de los hombres. Si aprendía es que no conocía todo. Entonces, esa necesidad de quitarnos los prejuicios que tenemos, ¿no? Todos tenemos, y es bueno confesarse, una idea previa de Jesús, ¿no? Jesús es esto, ya, pues, ¿no? Y lo mejor es quitarse esos prejuicios y decir, recién voy a descubrir quién es Jesús. Y es la única manera de avanzar. Retrocedo. Vamos a manejar otro botón porque este es muy sensible. En mi caso, para mí. Es difícil porque es un personaje cubierto de imágenes, de ideas, de ritos, ¿no? Lo que Jesús, como dije, no pudo tener o tuvo que tener, ¿no? Jesús tuvo que tener toda la ciencia del mundo, ¿no? Pues no es real. O no pudo tener ignorancia, no es real. O no pudo tener debilidades. ¿Cómo va a tener debilidades? Jesús tuvo debilidades, como todo ser humano, ¿no es cierto? Ya voy a ver si con este botón avanzo mejor. Entonces, tratar de redescubrir a Jesús, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Es necesario acercarnos al Jesús real de los evangelios y no al de nuestra imaginación. Al Jesús de los evangelios. Lo mejor es el Jesús de los evangelios. Porque ahí sí no hay equívoco ninguno, ¿no? Ahí no hay posibilidades de equivocarse, porque es la referencia por excelencia. El Jesús del evangelio no se presta a acomodos. Los acomodos que solemos hacer para que cuadre Jesús en lo que las ideas previas que tenemos, ¿no? Jesús tiene que encuadrarse dentro de la idea que yo tengo y no descuadrarme, porque lo que no quiero es descuadrarme yo mismo. Cuando proyectamos en Jesús lo que nos parece, convertimos, con lo que nos parece, ahí te faltaba una coma, convertimos el evangelio en ideología. Entonces ya manejamos a Jesús según nuestros caprichos, para decirlo así rápidamente, ¿no? Y entonces siempre se ha hecho de Jesús, en una época Jesús era el maestro, en otra época tal, y no, pues ninguna cosa lo abarcaba, ¿no? Sino que siempre había forma de sorpresa, felizmente. Vamos a ver ahora la importancia de la humanidad de Jesús, que algo insinuaba antes. Existen dos tentaciones, como introducción casi, decir que existen dos tentaciones en el ser humano. La primera es no querer aceptar el hombre sus límites y por ello querer ser como Dios, ¿no? La famosa tentación del Génesis, ¿no? Y que todos la llevamos dentro de alguna otra manera, querer ser como Dios. Es querer y hacer lo que no se puede ser ni hacer. Además que no tenemos necesidad ni de hacer ni de ser. Cuando el hombre tiene una falsa idea de Dios, tiene una falsa idea de lo que es el hombre. Generalmente nos imaginamos a Dios como el ser que lo tiene todo, lo puede todo, lo sabe todo, etc. Y entonces, claro, ¿cuál es nuestra pretensión? Quererlo todo, saberlo todo. Entonces, no solamente ser como Dios, sino como un Dios falso. Lo que llama la Biblia un ídolo. Entonces nos hacemos nuestros ídolos, pues. Como el pueblo de Israel se hizo ídolos de Dios, ¿no? Por ejemplo, el Dios de los ejércitos, ¿no?
El Dios que era amigo del pueblo de Israel, pero enemigo de los otros pueblos, ¿no? Y que combatía esto del Dios de los ejércitos, ¿no? Terrible, ¿no? Dios de los ejércitos que combatía a favor de Israel, matando a los otros pueblos. Eso era un manejo ideológico de la imagen de Dios. Terrible, y esa es una tentación que tenemos todos y la tenemos con Jesús también. La siguiente es, la otra tentación es la inversa, es decir, la de cosificarse o masificarse. No querer ser y hacer lo que sí se puede ser y hacer. Es no hacer el esfuerzo de crecer en la construcción de la propia personalidad, autolimitándose, ¿no? Es la famosa resignación, que a veces decía resignación cristiana, que es lo menos cristiano que hay, ¿no es cierto? Pero ese no puedo, pues ¿qué voy a hacer? Yo soy así, ¿qué me queda? Pues, ¿no? Y lo mismo en la sociedad, ¿no? El falso realismo. Es que la vida es así, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Hay que aceptarla como es. ¿Por qué? Pues, no, Jesús no aceptó la vida como era. Jesús trató de cambiar las cosas. Y el reto nuestro es tratar de cambiar, porque no podemos aceptar un mundo tan injusto, en el que hay tanta pobreza, tanta corrupción, etc. No podemos aceptarlo, pues. Y como cristianos y como humanos tenemos que rebelarnos frente a eso. Igual en todo a nosotros. Y ahora pasamos a explicar lo que decíamos también al comienzo. Solo si aceptamos la plena humanidad de Jesús podemos ser como Jesús. Ya lo dijimos, no vuelvo sobre eso. Si lo convertimos en un Dios disfrazado de hombre, que todo lo sabe, todo lo puede, será admirable, pero no imitable. ¿No es cierto? Y muchas veces el Jesús que tenemos es un Jesús de los altares, ¿no? Lo admiramos, le rezamos, pero ni hablar de imitarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a imitarlo si es el Hijo de Dios? Pues si es Dios, imposible. Bueno, ahí hemos dejado de ser cristianos, ¿no? Ser cristiano es ser sus seguidores, pero esto solo es posible si Jesús es un ser humano como nosotros. Muy rápido, porque eso ya casi está explicado. Jesús tuvo un conocimiento limitado, se hizo hombre inclusive en la ignorancia. Fue tentado, sufrió, lloró, pasó hambre, murió, como cualquiera de nosotros. Jesús al mismo tiempo va descubriendo su propio camino como nosotros. Y por ejemplo, en la famosa crisis de Galilea, ¿no? Capítulo 8 de Marcos. Jesús tuvo que cambiar de camino y redescubrir la voluntad de Dios de él con un camino que él no esperaba, que era el camino del dolor, el sufrimiento y la muerte. Que él no lo esperaba. Él esperaba que la buena nueva del reino fuera acogida por todo el mundo, como fue al principio. Pero un momento se da cuenta de que todo el mundo lo abandona y tiene que preguntarles a sus mismos discípulos, ¿ustedes también quieren dejarme? Y eso hace que tenga que cambiar de rumbo y emprender otro camino, buscando la voluntad de Dios, como nos suele pasar también a nosotros. 3 formas de entender a Jesús. Una es simplemente un ser humano. La mayoría de personas en el mundo todavía, por ejemplo, todos los millones de chinos, ¿no? Piensan en Jesús, supongo, en un genio religioso, etcétera, pero un ser humano, ¿no? Y solo humano. La segunda es Dios con apariencia humana, que es la tentación de muchos cristianos, ¿no? Jesús era Dios, y eso es lo más importante. Entonces lo sabía todo, lo podía todo, etcétera, pero simplemente tenía una apariencia humana, es decir, Dios disfrazado de hombre. La humanidad, pura apariencia, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, Rahner decía que es, además es una herejía, ¿no es cierto? La herejía monofisista, ¿no? Pura apariencia. Y para muchos de nosotros Jesús era solamente con apariencia humana, pero como todo lo sabía, todo lo podía resolver, etcétera, entonces no hay forma de que fuera igual a todos nosotros. La otra, evidentemente, es mitad hombre y mitad Dios, ¿no? Para
poco reírnos, un poco tomarnos el pelo nosotros mismos, es una especie de, como de centauro, ¿no? El centauro era mitad hombre y mitad caballo. Y para muchos cristianos Jesús es mitad hombre y mitad Dios, ¿no? Una idea totalmente mitológica, ¿no? Y a veces vivimos con eso, sin darnos cuenta vivimos con esas ideas o imágenes, ¿no? Y bueno, hay que decirlo con toda firmeza, pero no solamente decirlo, sino vivirlo, que según el cristianismo Jesús es total y plenamente hombre y totalmente hijo de Dios. No es mitad ni media, sino es plenamente y totalmente un ser humano, y en su humanidad, lo cual es más difícil, es descubrir cómo en la humanidad tenemos que descubrir a Dios. No a pesar de su humanidad, sino en la humanidad de Jesús tenemos que ver su divinidad. Y eso es sumamente importante, porque ahí descubrimos la verdadera divinidad y no nuestras ideas idolátricas sobre lo que es Dios, ¿no? Por ejemplo, un solo caso. Cuando Jesús, por ejemplo, lava los pies a sus discípulos, evidentemente es un gesto humano de servicio, ¿no es cierto? Muy claramente. Pero esa es una primera lectura que tenemos que hacerla claramente, que es una invitación nuestra, además lo dice el mismo Jesús, a su seguimiento en ese camino de servicio. Pero al mismo tiempo, nosotros desde la fe tenemos que ver que eso lo está haciendo el Hijo de Dios. Es decir, es algo que no nos imaginamos de Dios, que es un Dios humilde. Es lo que se conoce también ya más profundamente por la kenosis, ¿no? Es decir, Dios que se anonada, que no busca el tener cosas, poder, etcétera, sino que se identifica totalmente con la pequeñez del ser humano. Porque Dios es ante todo, como dice Juan, es amor, y si para amar hay que hacerse débil, pobre, etcétera, Dios en Jesús se hace pobre, débil, etcétera, ¿no? Y esto es sumamente importante. Solo a partir de Jesús sabemos lo que es ser humano y quién es Dios. Fíjense, nosotros solemos hacer para explicarnos a Jesús, es decir, bueno, Dios es esto, el que lo sabe todo, lo puede todo, etcétera. El hombre, en cambio, es débil, pobre. Entonces tratamos de juntar y nos sale siempre una idea chueca. Porque no es el camino. El camino es decir, yo tengo que borrar todas las ideas de mi cabeza y mirar a Jesús y decir, eso, lo que hace Jesús es lo que nos hace plenamente humanos, y lo que hace Jesús es lo que hace Dios y lo que es Dios. Solo a partir de Jesús los cristianos descubrimos quién es Dios y quién es el ser humano, y no previamente. Lo malo es que nos hacemos ideas anteriores y queremos colocárselas a Jesús, y ahí pues vienen los problemas, ¿no? Perdón. La propuesta es hacer el camino que hicieron sus amigos, sus discípulos, los que vivieron con él, los que lo acompañaron, es decir, ir descubriendo poquito a poco quién es Jesús. Y finalmente, pues, solo después de Pentecostés y con las justas, descubren realmente quién era Jesús. Les costó todo un largo camino de descubrimiento, y es lógico que a nosotros también nos cueste, ¿no? Y yo creo que de alguna manera es bueno que nos cueste. Menos en el pecado. Y esto es lo que faltaba, ¿no es cierto? O sea, la Epístola a los Hebreos dice que Jesús fue igual todo menos en el pecado. Y claro, parece que ahí hay un salto enorme, ¿no? Pues lo más propio de nosotros parece ser el pecado, y Jesús, eso sí es claramente, en varias oportunidades, niega que Jesús tuviera pecado, ¿no es cierto? Pero eso más bien que ser una dificultad es algo que nos hace descubrir algo que es importante, que es el verdadero sentido del pecado. Para nosotros el pecado es ir en contra de una norma, ¿no? Por ejemplo, hay una norma, una ley de Dios además que dice no robar, si robas pues pecas, ¿no es cierto? Etcétera. Pero acá descubrimos una cosa que es importante, que el pecado es lo inhumano. Todo lo que nos inhumaniza es pecado, y lo que nos ayuda a humanizarnos nunca es pecado. Esa es una visión más profunda y más madura de lo que es el pecado, de lo que es el mal propiamente humano. Entonces, cuando decimos que Jesús fue igual en todos nosotros, menos en el pecado, no estamos diciendo que fue menos humano que nosotros, sino que fue más humano que nosotros.
es el hombre que nunca se dejó deshumanizar. Y no confundamos errores, deficiencias, ignorancia con mal. Jesús tuvo deficiencias, ignorancias, etc. Pero nunca cayó en el mal, porque nunca se deshumanizó ni ayudó a que los otros hombres se deshumanizaran, sino justamente es el hombre plenamente humano. ¿Y por qué es plenamente humano? Es plenamente hijo de Dios. No a pesar de, sino justamente porque es plenamente humano, es plenamente hijo de Dios. Tengo que acelerarme un poco porque si no, esto va mal. Se piensa que eso le quita humanidad a Jesús, cuando al revés, porque pecado es lo inhumano, ya lo dije, Jesús no fue menos humano que nosotros, sino más humano que nosotros. Él no se dejó deshumanizar. Paso rápidamente sobre esto. ¿Qué información nos dan los evangelios? También muy rápidamente lo voy a desplegar todo. No son biografías de Jesús, son narraciones y no verdades abstractas ni dogmáticas. A ver, sacamos puras verdades dogmáticas del Evangelio y es una narración que nos va contando la vida de Jesús y a través de eso se nos explica, pero no son biografías. Nosotros a veces creemos que los evangelios son biografías de Jesús y no, son confesiones de fe de las primeras comunidades cristianas. Y entonces encontramos divergencias entre los evangelios porque su mensaje es distinto, ¿no? Un simple ejemplo, ¿no?, que es muy visual, en el Evangelio de Mateo se habla del Sermón de la Montaña, ¿no? Porque Mateo coloca a Jesús en la montaña, lo coloca así. ¿Por qué? Porque la montaña era donde hablaba Dios. Y entonces cuando Mateo escribe para judíos, lo coloca Jesús en la montaña, está diciendo que Dios está hablando por la boca de Jesús. En cambio, curiosamente, en el Evangelio de Lucas es lo contrario, es el sermón del llano, porque dice explícitamente que estando Jesús en un llano, dijo tal cosa. Evidentemente los dos no son lugares geográficos, son simbólicos. El llano, lo que está queriendo decir Lucas, es que Jesús estaba en el mismo plano que nosotros, que era plenamente humano. O sea, cada uno tiene su propio mensaje, aún en ese nivel de la geografía, que no es una geografía física, sino una geografía simbólica, ¿no? Bien. Entonces, también los evangelios hay que saberlos leer y no hacerles decir lo que no dicen. Personalidad relacional de Jesús y los bienes de la creación. Entramos ya a otro terreno ahí. Jesús, el ser humano, la naturaleza y Dios. Es esta parte. La unión de Jesús con Dios, arraigada en su experiencia de Dios como Abba, se manifestó, según los sinópticos, en su identificación con los seres humanos. Es decir, Jesús tuvo dos identificaciones clarísimas en el Evangelio, que es, por una parte, se identifica totalmente con el Padre, con el Abba, ¿no? Yo me alimento de la voluntad del Padre, es decir, lo central en la vida de Jesús, sin lo cual no se entiende a Jesús, es sin el Abba, sin el Padre, que es como llama Jesús a Dios, ¿no? Es total la identificación, del comienzo hasta el final de la vida de Jesús, pero también es la total identificación con el ser humano. Esas son las dos identificaciones que vive Jesús. Y no podemos negar ninguna de las dos, ni disimular ninguna de las dos identificaciones. Y también su integración con la naturaleza. Es bellísimo encontrar, y es un redescubrimiento, entre tantos descubrimientos que nos hará falta sobre Jesús, es a raíz del problema ecológico, es descubrir la identificación de Jesús con toda la naturaleza. Porque además es que era lo propio de su tiempo. Nosotros ahora, a partir de la modernidad, nosotros nos vemos frente a la naturaleza, además casi como enemigos de la naturaleza, porque la hemos destruido, lo cual es verdad, ¿no es cierto? Pero en el tiempo de Jesús, no. El hombre vivía identificado con la naturaleza porque de ella vivía. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los nativos de nuestra sierra y nuestra selva,
ellos no se ven contrapuestos con la naturaleza, sino se ven como parte de la naturaleza. Por eso es que tocarles el agua, la tierra, etcétera, es tocar su propia identidad, cosa que muchas veces nosotros los de la costa no entendemos para nada, ¿no? Y ahí vienen las teorías pues, del perro del hortelano, etcétera, ¿no? Que es una barbaridad, porque es no entender nada, ¿no? Para ellos la naturaleza es su vida, porque se identifican, y Jesús probablemente se identificó tal cual con la naturaleza. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros también? Y el problema ecológico nos ha hecho descubrir eso. Y cito ahí los textos que me parecen importantes. Es el texto, en dos partes, el texto de la sabiduría, que es muy bello, dice, porque tú amas, dice sobre Dios, todos los seres, tú no detestas nada de lo que has hecho, si no, no lo hubieras querido, no lo habrías hecho. ¿Cómo podría durar una cosa que tú no quisieras, pero te compadeces de todo porque todo te pertenece, oh Señor, que amas la vida, ¿no? Dios es el que ama la vida, ¿no? Y todo lo que vive es presencia de Dios, ¿no? En la realidad es que estamos sumergidos en Dios, ¿no? Como dice San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En Dios existimos, nos movemos y somos. Todo lo que existe, se mueve en Dios. Por eso es que a Dios lo podemos encontrar en todas las cosas, ¿no? Creación permanente y cuidado de la creación. En realidad, la creación es una creación permanente. Dios está creando permanentemente todo. Y ese es lo bello, ¿no? Este mantenimiento en el ser debió ser experimentado por Jesús como acción cariñosa en vigilante cuidado, para vestir de colores las flores del campo, para dar de comer a las aves del cielo, y aún para hacer salir el sol sobre buenos y malos, como nos dice el Sermón de la Montaña, ¿no? Mateo 5 y 6, capítulos 5 y 6. Todo el cosmos se mantiene vivo y en constante evolución por la creatividad permanente del Abba, de Dios. Desde esta forma de mirar de Jesús, no recobra el universo toda la frescura de los primeros capítulos del Génesis, cuando las cosas que iban apareciendo sucesivamente eran todas buenas a los ojos de Dios. Tenemos que recobrar esa mirada, ¿no? Yo muchas veces a mis alumnos les suelo preguntar, ¿hay alguna cosa que en sí sea mala? Y muchas veces es un gran descubrimiento. Y tener que ellos mismos reconocer, y la mayoría lo dicen muy claramente, no, en sí no hay nada malo. El problema es qué hacemos los hombres con eso que es bueno. Y es bonito recobrar esa mirada optimista sobre las cosas, ¿no? No hay nada malo. Nada de lo creado por Dios es malo. Malo es lo que hacemos nosotros con eso que es bueno. Y el mal viene de ahí. Jesucristo, principio y meta de la creación, ¿no? Ya es entrar en las profundidades de lo que Teilhard de Chardin, por ejemplo, habló del Cristo cósmico, ¿no? Para la tradición paulina, el Mesías, Jesús, estaba al principio de las obras de Dios como modelo de su creación, que es además la meta y plenitud de toda la creación, como aparece en el primer capítulo de Colosenses y en el primer capítulo de Efesios igual. Sí. Este proyecto consiste en la unidad universal, que tiene como centro la unión de todos los seres humanos con Dios, de todos los seres humanos y todos los seres, ahí se me pasó lo de seres humanos, la unión de todos los seres con Dios. El proyecto es que, como dice Pablo, que Dios sea todo en todos, ¿no? Nos reveló por medio de Jesús su Mesías, su designio secreto, conforme al querer y proyecto que él tenía para llevar la historia a su plenitud, hacer la unidad del universo por medio del Mesías, de lo terrestre y lo celeste, ¿no? Pasemos a la solidaridad ecológica. A partir de lo anterior, la espiritualidad cristiana debe ser ver la naturaleza como un organismo vivo, en proceso, en permanente evolución, en recreación, hacia un futuro desde donde le llega la consistencia, solidez del reino, en el que Dios sea todo en todos. Ese es el proyecto, que Dios sea todo en todo, no solamente en el hombre, sino en la naturaleza, etc.
Finalmente el proyecto es la divinización de todo el cosmos. El ser humano, ahí faltó una L, el ser humano es parte de un proceso evolutivo que sigue caminando, y es el proceso de la encarnación, hacia la unidad plena de todo el universo en Cristo, empujado y mantenido por la acción amorosa de Dios. Finalmente, el último punto, el mundo hogar de Dios para nosotros. No podemos pensar en el ser humano fuera del cosmos ni encontrar a Dios y a su Cristo fuera de esta misma realidad. El haber pensado al ser humano y a Dios creador fuera de esta dinámica nos ha llevado a la crisis ecológica actual. Todas las miradas cristianas más consistentes se fijan hoy día en Francisco de Asís, que siguiendo a Jesús de Nazaret supo hacer una síntesis perfecta entre el cosmos, el ser humano y Dios. ¿No? Este es el proyecto, ¿no? Es decir, la perfecta síntesis y no desvincularnos. Y es curioso, y con esto termino, la palabra ecología viene de eikos en griego, que significa hogar. El cosmos es el hogar del ser humano y Dios quiere que todo el cosmos sea hogar del ser humano, y es increíble que podamos destruir nuestro propio hogar, ¿no? Que es como a veces estamos pensando. Bueno, yo termino acá, entonces ustedes, todo lo que quedó en pregunta, quedó como interrogante, lo ponen en sus fichas, descansamos unos 10 minutos y luego, en el tiempo que quede, podemos ver la resolución de todas las preguntas. Gracias.